Hola a todos, la noticia clave de esta semana es el Code Interpreter de ChatGPT que va a cambiar la forma en la que hacéis prácticamente cualquier trabajo. Vamos a ello. Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con un vídeo con todas las novedades sobre inteligencia artificial para que estéis al día en tan solo 30 minutos de todo lo que pasa en este mundo que nos va a cambiar la vida a todos. Hoy voy a empezar por la noticia que creo es la noticia del año, que es básicamente la nueva función que han añadido a ChatGPT, el mayor modelo LLM, básicamente el chatbot que tenemos de inteligencia artificial que todos conocemos y que utilizamos la mayoría. Bien, le han añadido una función que se llama Code Interpreter y básicamente es una nueva funcionalidad que le permite interpretar código y a la vez que interpretar código, hacer análisis de datos. La verdad es que esto va a cambiar absolutamente todo lo que hacéis, me da igual en qué industria trabajéis, os va a cambiar literalmente la vida. Así que vamos a verlo, vamos a analizar las posibilidades y veréis cómo cualquiera de vosotros encuentra una forma de utilizarlo que hace que su trabajo sea mucho más óptimo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es activarlo y para eso tenemos que tener una cuenta de ChatGPT Plus, que como sabéis son las de pago. Nos tenemos que ir en las opciones a Beta Features y activar Code Interpreter, que es esta función que veis aquí, ¿vale? Que básicamente dice, prueba una versión de GPT que sabe cómo escribir y ejecutar, que eso es lo importante, código Python, y que puede trabajar con archivos que le subamos, ¿vale? Esto literalmente es una voladura de cabeza. Bien, una vez lo tenemos activado, abrimos un nuevo chat de GPT y veréis que aquí arriba, donde normalmente le damos a los plugins, tenéis la opción del Code Interpreter, ¿vale? Con lo cual elegimos el Code Interpreter, veis que está en beta, y a partir de aquí deberíamos tenerlo. Lo primero, no os asustéis si no os aparece, porque parece que es un rollout que está haciendo de forma progresiva y quizá no todos tenéis esa función aquí. Pero básicamente lo que puede hacer es que, como veis ahora, tenemos un pequeño botón aquí en que le podemos subir archivos. Lo que podemos hacer es directamente arrastrar, y en este caso voy a arrastrar este archivo de aquí, que es un Excel, es un CSV, mejor dicho, es un archivo de datos que luego puedes abrir con Excel, y le voy a decir, voy a probar en español, no lo he probado aún, analiza los datos de este CSV y dame visualizaciones sobre él. Vamos allá. Básicamente es un CSV que he descargado de una plataforma que te da datos de evolución de bolsa de las acciones, en este caso de Nvidia, ¿vale? Entonces, fijaros lo que nos pone directamente el archivo CSV, contiene datos históricos de las acciones de Nvidia Corporation y los datos incluyen la fecha, la apertura, lo más alto, el más bajo, el cierre, etcétera. Una serie de datos importantes. Y nos dice, a continuación crearemos algunas visualizaciones para entender mejor los datos. En particular, podríamos trazar el precio de cierre ajustado y el volumen de negociación a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, nos dice que ya ha entendido los datos y ahora le empezamos a pedir. Dame algunos gráficos y estadísticas que creas relevantes. Voy a jugar a ser tonto para ver qué es capaz de hacer por sí mismo, ¿vale? Entonces se pone a trabajar con el plugin este, o como lo queramos llamar, que no es un plugin porque es directamente de OpenAI, y empieza a hacer el trabajo. A veces lleva más tiempo o menos tiempo, y una de las funciones que han activado es que desde aquí donde pone Show Work, podemos ver qué es lo que está haciendo, es decir, podemos ver el código Python que está ejecutando para conseguir llegar a donde quiere llegar. Esto es una cosa que añadieron desde que ChatGPT le pusieron el browser de Bing, que por cierto lo han quitado, luego os lo explico, pero básicamente para darnos una sensación de que sabemos lo que está haciendo la inteligencia artificial de forma interna. Esto no es realmente lo que la inteligencia artificial está haciendo, simplemente es un proceso que nos explican para que nos sentamos más tranquilos de que la inteligencia artificial no está conspirando contra el mundo mientras está haciendo eso sin que nosotros lo veamos, ¿vale? Pero es una forma de hacernos que como usuarios nos sintamos más cómodos con ver qué es lo que está haciendo. Como podéis ver, empieza a generar gráficos, que eso ya es bastante interesante, y nos empieza a generar gráficos y nos dice unas estadísticas descriptivas de los datos. El recuento de todas las columnas es 1260, lo que indica que tenemos 1260 días de datos, el precio de apertura medio de las acciones de 104,25, desviación, es decir, nos hace un análisis de datos. El análisis de datos hasta ahora era una profesión. Desde ahora en adelante lo veo complicado. Si alguno de vosotros se dedica al análisis de datos de cualquier tipo, espero que tengáis muy buena relación con vuestros jefes, porque desde luego de la plantilla que haya en esa empresa, la mitad van a volar seguro, porque cualquiera de vosotros utilizando esta herramienta es muchísimo, muchísimo más rápido que ningún tipo de persona haciendo la misma labor. Hasta ahora teníamos un plugin, que era el de Notable, en que se podían hacer cosas parecidas pero un poquito más complejo y daban quizá menos posibilidades o requerían más conocimientos técnicos. Esto realmente nos permite utilizar ChatGPT a un nivel absolutamente loco. Y me diréis, vale, John, pero yo no me dedico a la bolsa, ¿por qué me puede interesar esto? Para lo que sea, cualquier cosa que tengas datos te lo puede analizar. Fijaros, voy a utilizar otro archivo. En este caso voy a cargar un archivo de pagos de mi academia,
de mi academia online de fotografía, que es mi negocio principal, y voy a poner simplemente analiza los datos en esta hoja y dame totales por tipo de cuenta y, no sé, y periodo, por ejemplo. Vamos a hacer cualquier cosa así. Y le vamos a decir que nos dé totales directamente de los pagos que ha habido en mi academia en este periodo que tenemos establecido ahí. Se va a leer ese CSV de nuevo, que es un dato que tiene muchas más líneas que el de Nvidia, y a partir de aquí nos dice todo lo que contiene. Nos dice pues que contiene el email, el nombre, el apellido, etcétera, de los usuarios de la academia, y con todo lo que tiene de importante esto dentro, ¿vale? Con todos los datos que tiene sobre todos los pagos que han sucedido en un periodo en mi academia. Y ahora vais a ver cómo nos va a decir primero, y eso es lo que he aprendido con él, es que primero nos lista un poco lo que contiene el CSV, pero a través del prompt le podríamos decir que no nos tiene que mencionar todo esto de forma que no haga este mensaje, ¿vale? Pensar que los mensajes con GPT-4 están limitados a creo que 25 cada 3 horas, así que obviamente si no queréis consumir tantos mensajes podéis intentar un prompt que vaya directo a lo que vosotros queréis. Necesitamos entender las columnas representan tipo de cuenta, periodo, entonces le vamos a decir directamente que él mismo asúmelo tú mismo, pero ten en cuenta, por ejemplo, que hay pagos en diferentes monedas. Esto la primera vez que lo probé me dio totales y decía que había ganado millones de euros y realmente es porque estaba hablando de algunos pagos que son en cientos de miles en Colombia, etcétera, que se hacen en una moneda que tiene un valor mucho más bajo que el euro y con lo cual tienen totales distintos, con lo cual le tuve que decir que encontrase esto. Fijaros que mientras él hace el mismo trabajo, él mismo nos dice que ha habido un error, que no sé qué, se autocorrige a sí mismo y esto es muy bestia. Y fíjaos lo que dice, parece que ha habido un error. El error indica que se encontró una columna, Payment Currency, en los datos, lo cual es extraño de que aparece la vista previa de los datos. Es posible que algunos de los nombres de las columnas tengan espacios adicionales o caracteres invisibles. Vamos a verificar los nombres de las columnas en el data frame para identificar el problema. Es decir, él mismo se autogestiona para poder encontrar la solución para darnos lo que nosotros hemos pedido. Es como un pequeño auto-GPT en que él mismo se autopromptea para llegar a lo que le habíamos pedido inicialmente. Y a partir de aquí nos empieza a decir los totales por diferentes tipos de cuenta, etcétera. Y nos ve, pues por ejemplo, aquí que hay 6, no sé, es 6 creo que es el mes, porque estos son pagos de junio. Nos dice la fecha, nos dice las cuentas, etcétera. Al fin y al cabo nos permite ver un montón de información de forma súper rápida de cualquier información que tengáis, ¿vale? Y esto supone que podamos analizar cualquier dato que vosotros tengáis desde, no sé, desde las ventas de vuestra tienda, desde cualquier tipo de dato que tengáis en vuestro trabajo, podréis analizarlo y obtener respuestas súper rápidas, ¿vale? Entonces aquí nos van diciendo cuándo se ingresaron, etcétera, Fijaros cómo, si me voy y le damos un poco más de tiempo, en este Excel que usé aquí, donde estuve viendo y me dice que está reseteada la conversación porque los archivos se pierden al cabo de un rato, pero fijaros cómo pudimos ver toda la información que queríamos sobre cualquier tipo de datos. Le había puesto hasta los datos de mi canal de YouTube, le había puesto los datos de mi academia, le he puesto, fijaros, aquí tenemos proporción de pagos nuevos contra pagos recurrentes, proporción de pagos de Stripe contra PayPal, diferentes facturaciones según el tipo de cuenta. Tenemos todos los datos de una forma súper rápida y súper sencilla a través de ChatGPT y de forma incluida en el ChatGPT Plus. Es decir, os dediquéis a lo que os dediquéis, si manejáis algún tipo de dato, si tenéis una empresa, si trabajáis para una empresa que maneja datos, olvidaros de prácticamente todos los Excels. Olvidaros de todo lo que hacéis en Excel, directamente le podréis pedir a ChatGPT que lo haga. Estoy absolutamente convencido que además de todo esto hay miles de opciones más, porque como digo, puede hacer código, le podemos pedir que nos haga código para alguna cosa concreta, que nos haga un código, pues no sé, para cualquier cosa que se nos ocurra que necesitemos un código de Python, o le podemos pedir que nos corrija código, es decir, que si sois programadores, también os puede corregir código. El principal beneficio que tiene esto comparado con otras versiones que teníamos hasta ahora es que básicamente puede correr el código. Hasta ahora la mayoría de softwares de este tipo lo que hacían, o incluso ChatGPT, le podíamos dar un código, por ejemplo un Visual Basic para meter en un PowerPoint y nos podía decir dónde estaba el error, pero no podía probarlo para ver si tenía razón o no. Ahora directamente puede correr el código y encontrar directamente los errores que eso tenga. Esto sin ninguna duda va a cambiar completamente cómo trabajamos cualquier persona que tenga acceso a cualquier tipo de datos. Es que me da igual si trabajáis
trabajáis en un ayuntamiento y queréis revisar los datos que tenéis de recogidas de basura. Es que automáticamente esto os lo va a hacer introduciéndolo simplemente en la base de datos. No sé si se puede llegar, porque esto tiene muy poquito tiempo, a conectar contra bases de datos SQL, pero si hace eso ya sería la absoluta bomba y automáticamente aniquilaría el mercado de los data analysis, porque básicamente el poder analizar datos con esto va a hacer que realmente cambie completamente la forma de trabajar. Lo tenéis aquí, recordad que también tenéis una opción muy importante dentro de los settings, donde tenéis una opción de data control en que podéis decirle que no utilice los datos para entrenarse. Es decir, que todo lo que vosotros subáis no se utilice por OpenAI para utilizarlo de forma pública. Con lo cual, desactivar esa opción en Data Controls y así vuestros datos seguirán siendo privados. Bien, la siguiente noticia y algunas más de hoy también tiene que ver con ChatGPT y con OpenAI, porque la verdad es que están on fire esta semana. Fijaros, OpenAI ha hecho GPT-4 disponible para todo el mundo de forma pública. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que las cuentas gratuitas tengan acceso a GPT-4, que ya será lo próximo que vendrá, sino que aquellos que utilicéis las APIs de GPT ya podéis tener acceso a las APIs de GPT-4. Hasta ahora solo se podía tener acceso de las APIs de GPT-3.5 y un pequeño grupo podía utilizar las APIs de GPT-4. Pero ahora ya lo han hecho completamente disponible y vais a ver miles y miles y miles de aplicaciones que van a empezar a mejorar de forma dramática, porque en lugar de basarse en GPT 3.5 se van a basar en GPT 4, que es 100 veces mejor. Con lo cual, básicamente, si queréis desarrollar una app o queréis desarrollar algún tipo de funcionalidad que tenga que tirar de las APIs, que básicamente es que utilice el motor de ChatGPT para algo que vosotros habéis hecho de forma personalizada, ya podéis hacerlo con GPT-4. Tenéis la noticia aquí en esta web, en TechCrunch, que básicamente nos explica un poco cómo funciona. Las APIs evidentemente son de pago y pagas por consumo, por el uso, pero nos explica cómo de repente pues ya han abierto esto para todo el mundo. Había millones de personas en lista de espera, yo entre ellos, y no nos lo habían dado, y ahora lo han abierto y ya si queréis utilizar las APIs podéis utilizarlas. Uno de los ejemplos en los que yo utilicé, por ejemplo, las APIs de GPT-3 fue intentando montar un servidor de AutoGPT, que es básicamente un sistema en el que tú le das un prompt de una misión, le dices genérame una estrategia de redes para mi canal de Instagram. Y a partir de ahí, ese AutoGPT lo que hace es utilizar GPT, hasta ahora 3.5, a partir de ahora GPT-4, para hacer todas las tasks, todas las misiones que necesite para poder llegar a ese destino. Es decir, lo primero que haría es, voy a investigar sobre cuál es la mejor estrategia de redes para tal, y haría una consulta en la web para encontrar la mejor red de esto de Instagram para hoy en día. A partir de ahí, generaría cuál es la mejor para tu negocio concreto. Todo eso normalmente requeriría que tú estuvieses en ChatGPT de forma de múltiples ocasiones diciéndole qué paso tiene que seguir. Y con ese tipo de herramientas tipo AutoGPT o GodMode, que hay otra, lo que hacen básicamente es que le puedes introducir una herramienta y él mismo, como hemos visto en el Code Interpreter, se autopromptea para seguir con su misión hasta llegar al destino final. Para que os hagáis una idea, una que yo hice una prueba, es que le pedí que me actualizase el SEO de una serie de artículos de mi página web, ¿vale? Y que lo optimizase el SEO. Entonces lo que hizo el sistema básicamente fue hacer la optimización del SEO de esos artículos y automáticamente por su propio criterio decidió que si yo estaba intentando optimizar para SEO esos artículos, probablemente también me interesaba optimizar para SEO todos los textos de mi página web y procedió a sugerirme cuál era la optimización de todos los textos de la web, incluso aquellos que yo no le había pedido, es decir, no solo los artículos, sino desde los títulos, la parte de publicidad, etcétera, para optimizarlo para el target de audiencia de mi página web. Y eso lo hizo por sí solo. Entonces, básicamente, este tipo de herramientas, tipo AutoGPT, son tremendamente bestias porque tienen una absoluta autonomía a la hora de hacer cosas, pero estaban muy limitadas por el uso de APIs de 3.5. Ahora que tenemos APIs de 4.0, estas herramientas estoy seguro que van a aflorar otra vez, se van a poner de moda porque van a dar opciones brutales para poder automatizar ciertos procesos y que GPT, en lugar de funcionar como un asistente, empiece a funcionar como un agente. Lo tenéis todo aquí en este artículo y si tenéis una app, si queréis una API de GPT, os vais a la web de OpenAI y podéis aplicar por ello y recordar que os cobran por uso, así que cuidado, tenéis unos limitadores para no iros de la mano y no perder mucha pasta, pero tened cuidado porque si ponéis un AutoGPT y empieza a consumir recursos, eso os lo van a cobrar.
Bien, seguimos con OpenAI, como digo, esta semana mogollón de noticias de ellos, y lo interesante es que han sacado una nueva división que se llama Super Alignment. Básicamente lo que han hecho es crear una división de trabajo dentro de OpenAI dedicada al alineamiento de la inteligencia artificial, es decir, a evitar que la inteligencia artificial se descontrole y tenga sus propios objetivos que no vayan en línea con los de los humanos y acabe, pues, si la cosa se dispara y llegamos a una superinteligencia o una inteligencia general, una inteligencia artificial general, lleguemos a un punto en que tome el control de nuestras vidas, ¿vale? Entonces, para eso, y esto es importante, ¿vale? Creo que hay un debate muy grande sobre el tema y creo que lo he hablado varias veces aquí en el canal, en el webinar ese extenso en el que hablamos de los peligros de la inteligencia artificial. Creo que es una prueba más de que esto hay que tomárselo en serio, ¿vale? Los de OpenAI ya firmaron en su momento ese statement de 22 palabras que os comenté en anteriores vídeos, en que decían que había que tomarse tan en serio el riesgo de extinción humana por inteligencia artificial como las armas nucleares o las pandemias. Y esto es una demostración de que se lo están tomando bastante en serio. Me ha sorprendido, sobre todo por esto, porque le van a dedicar un 20% del poder computacional de OpenAI, que es una auténtica salvajada. Además, la gente a cargo de esto va a ser Ilya Sutskever y Jan Leike. Ilya Sutskever básicamente es el cofundador de OpenAI y dicen que básicamente el cerebro detrás de OpenAI, cuando Sam Altman es más la persona más dedicada a la parte del CEO, la parte más de promocionar la empresa, y Jan Leike es una de las personas que trabajaba dentro de OpenAI ya en el tema de alineamiento desde el principio, que era un equipo muy pequeñito. Ahora van a dedicar un 20% del poder computacional, van a crecer muchísimo en cantidad de gente, y eso quiere decir que básicamente se lo van a tomar muy en serio. Que una empresa como OpenAI, en plena explosión de crecimiento, dedica un 20% de sus recursos de computación, que es muchísimo, en lugar de desarrollar la tecnología, a intentar solucionar el problema del alineamiento, quiere decir que les da un poquito de miedo dónde puede acabar esto y a la vez es un movimiento bastante positivo porque creo que todo el mundo está empezando a preocuparse por el tema y de esta forma ellos también quedan muy bien diciendo que ellos se lo toman muy en serio. Pero la verdad es que la apuesta es muy grande, podrían haberlo hecho de cara a la galería con mucho menos poder computacional y se hubiese interpretado como diciendo algo en plan vamos a multiplicar por 100 los recursos que hemos dedicado hasta ahora y hubiese quedado muy bien delante de la galería, pero no hubiese tenido tanto impacto. Esto la verdad es que se lo tomen en serio y esperemos que realmente puedan encontrar la solución, porque de esto depende un poco que la inteligencia artificial sea súper beneficiosa para la humanidad o súper perjudicial. Tenéis información en su propio blog donde os explican un poco esto y además tanto Ilya como Jan han publicado en Twitter, etcétera, una serie de mensajes hablando un poco de cuál es su misión, pero la verdad es que es interesante el artículo, si queréis leerlo en unos pocos minutos, muy cortito, y os dará un entendimiento mayor de por qué esto es realmente importante. Bien, la última noticia sobre ChatGPT, y ya acabo por hoy con ellos, porque la verdad es que no veas, es que han quitado el browser, han quitado el navegador, ¿vale? Resulta que le habían integrado Bing. Si habéis tenido ChatGPT Plus, veréis que aquí normalmente nos salía la opción de navegar y ahora nos aparece el Code Interpreter, pero no nos aparece la de navegar. ¿Por qué lo han quitado? Pues básicamente porque se han dado cuenta, y en este tweet lo explican un poquito, que el explorador a través de ChatGPT podía saltarse muros de pago, es decir, plataformas de pago para leer artículos. Tú podías pedirle que te pusiese todo el texto de una página web, como esa página web tenía el texto, aunque estuviese por detrás de una especie de protección. Imaginaos un artículo de la revista Forbes, ¿no? Que creo que era el ejemplo. Un artículo de la revista Forbes que tú tienes que estar suscrito a Forbes y pagar tu anualidad a Forbes para poder leerlo. Si no, solo puedes leer un pequeño extracto. Pues bien, cuando le decías a ChatGPT que se fuese a esa URL y te pusiese el texto de ese artículo o todo el texto que aparecía en esa web, te decía el texto tal cual y te podía saltar el pago de Forbes. Con lo cual se han dado cuenta de esto, la gente se ha quejado y lo han quitado hasta que lo solucionen. Es demasiado potente para las herramientas que tenemos de privacidad. A mí me gustaría ver qué puede hacer, porque en nuestra Academia Online de Fotografía, por ejemplo, tenemos también capado, que solo puedes ver los vídeos si pagas, y me gustaría ver en qué punto ChatGPT es capaz de ver los vídeos o de incluso conseguir los vídeos sin tener que pagar, y con lo cual, evidentemente, todas las plataformas de pago estamos en peligro porque ChatGPT es más listo de lo que debería ser. Así que lo han quitado de momento y vamos a ver si lo vuelven. Así que si os vais aquí arriba y veis que no tenéis esa opción, no os preocupéis, no os ha pasado nada, no os han capado, simplemente lo han quitado temporalmente y dicen que están trabajando en ello para poder traerlo de vuelta.
Bien, esta es una de las maravillas de la inteligencia artificial y de cómo de rápido evoluciona esto. Hace unas semanas os hablé ya de que había un nuevo proyecto, un paper, que hablaban de una cosa que se llama Drag Your Gun, que nos permitía modificar imágenes moviendo totalmente la posición de una foto, etcétera, y que autogeneraba directamente la nueva imagen con todo eso movido. Bien, pues ya han publicado el código, se dijo que se publicaría en junio, al final se ha hecho en julio, pero Drag Your Gun ya está disponible y de hecho aquí tenéis toda la información que habíamos visto ya en la anterior vez y donde nos decían un poco lo que se podía llegar a conseguir. La idea era, pues para que veáis este vídeo de ejemplo, que podíamos rotar un retrato, por ejemplo, funciona muy bien con animales, coches, retratos, esos son la mayoría de ejemplos, y podíamos decirle eso para que abriese los labios, ¿vale? Y que, por ejemplo, cambiase la imagen completamente, lo cual es absolutamente flipante. Pues bien, esto ya está disponible y ya tenemos aquí una pequeña demo. Incluso lo podéis insertar dentro de vuestro propio ordenador, el código es público, y lo podéis hacer si hacéis una instalación un poco más elaborada, pero hay una pequeña demo en Hugging Face donde directamente podemos ver un poco cómo funciona. Vamos a ver, tenemos un retrato cualquiera, nos lo genera cada vez, con lo cual es completamente distinto. Voy a coger esta mujer y le voy a pedir que me haga una rotación del rostro de aquí hacia aquí, por ejemplo, y que a la vez rote el cuerpo de aquí hacia aquí y que rote, pues por ejemplo, esta cadera de aquí hacia aquí y esta rodilla de aquí, pues más hacia aquí, ¿no? Y que me haga toda esa rotación, entonces le damos a Start y tenemos que pasar la parte de espera de la cola que haya, así que vamos a ver cuando acabe la cola cómo se ejecuta esto. Bien, como podéis ver, poco a poco lo que hace es arrastrar la imagen hacia los puntos que le hemos pedido, desde los puntos rojos hacia los puntos azules, con lo cual básicamente donde estaba el punto rojo debería acabar en el punto azul y obviamente me he pasado y se puede ver cómo está empezando a distorsionarse muchísimo, pero pensar que al girar la imagen lo que está haciendo es regenerar la imagen en esa nueva posición, con lo cual realmente puede manipular muchísimo nuestras imágenes. Recordad que esto es código abierto y con lo cual se van a empezar a ver aplicativos de esto muy rápido, pero realmente es muy bestia que podamos hacer eso y podemos tener, no ha acabado aún, pero vamos a ver si consigue llegar al destino. Me he pasado, tenemos que hacer movimientos mucho más sutiles para que esto funcione bien, pero vais a ver cómo voy a pararlo aquí y vamos a resetearlo para que veáis cómo hemos pasado de tener esta imagen, que obviamente voy a ver si puedo quitar los puntos. Ahí está, de tener esta imagen, cómo hemos venido desde esta imagen, con lo cual básicamente hemos podido girar el cuerpo del sujeto. Si queréis verlo, la demo está en Hugging Face, como digo, y si queréis el paper tendréis el link también aquí abajo y podéis ver todos los ejemplos de lo que se puede hacer con ello, que no es poco y que básicamente utilizándolo con imágenes, toda la demo está hecha evidentemente con una instalación en local y lo podéis hacer con vuestras propias imágenes si lo hacéis en la instalación local. Lo tenéis en el enlace en la descripción y la demo también. Lo siguiente está poniendo muy de moda, están apareciendo cientos de herramientas para hacer esto y es pasar de imágenes 2D a modelos 3D, ¿vale? Esto puede ser súper interesante porque tú le puedes hacer una foto a tu producto o le puedes hacer una foto a cualquier cosa y tenerlo directamente en 3D para integrarlo en cualquier entorno 3D que quieras. Incluso están viendo que en todo el tema de generación de vídeo por inteligencia artificial se pueden empezar a introducir cosas en 3D, con lo cual esto va a ser bastante interesante, ¿vale? Podéis ver que de todas las que hay, la que más buena me parece es Magic 123, es un paper de nuevo, código abierto, en el que nos muestran un research, una investigación de lo que han podido hacer y nos muestran una serie de ejemplos y podéis ver cómo partiendo de imágenes en 2 dimensiones, la IA nos crea imágenes en 3 dimensiones y evidentemente fijaros este oso, cómo pasamos de una foto de un oso así en fondo blanco a cómo lo convierte en 3D y cómo, bueno, luego ahí está el modelo por áreas para ver el tema de volúmenes y tal, pero básicamente cómo nos lo convierte perfectamente en un modelo en 3D y básicamente explican de forma bastante interesante cómo lo hacen y podéis ver aquí los ejemplos de otras herramientas que lo hacen y cómo Magic 123 llega a este resultado. O sea, podéis ver que no tienen absolutamente nada que ver, nada de lo que hay ahora mismo en el mercado comparado con Magic 123, así que parece una muy buena herramienta y tenéis el paper por aquí. Esto va a ser desde luego algo que va a tomar mucho el mainstream en breve, porque muy pronto estaremos haciendo cosas así con fotos de personas, convirtiéndolas en 3D para poder hacer vídeos y un montón de historias más, así que creo que va a ser muy interesante. De hecho, ya hay alguna cosa que se está haciendo con Stable Diffusion, partiendo de fotos de personas, convirtiéndolas en vídeos tridimensionales y creo que todo esto, pues evidentemente todos estos research luego se utilizan en esos aplicativos que al final es lo que la mayoría de mortales queremos, no es tener el código y tener que hacerlo nosotros mismos, sino lo que queremos que haya aplicativos que utilicen ese código para poder generarnos lo que nosotros necesitamos generar. Así que lo tenéis por aquí si os interesa, tenéis el link abajo, Magic 123, una de las mejores opciones para pasar de 2D a 3D, que seguro que a alguno de vosotros os es útil para alguna idea que tenéis.
Vale, esta es otra bastante ida de olla y bastante interesante, sobre todo por el potencial que tiene de lo que se puede llegar a hacer, y es que básicamente hay una gente que ha hecho un paper, de nuevo, open source, en el que han podido modificar poses de una persona para crear bailes. Podéis ver algunos vídeos de demostración, la verdad es que es bastante flipante, y partiendo de una única imagen del sujeto, tipo TikTok, está basado en vídeos de TikTok, entrenado en vídeos de TikTok, podemos hacer que esa persona haga el baile que nosotros queramos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro de muy poquito, en TikTok ya no tendremos que hacer el gilipollas, sino tener una imagen nuestra, y esa imagen nuestra hará el gilipollas por nosotros. Entonces, básicamente se podrá crear una cantidad de contenido increíble, con mucho menos esfuerzo y que encima nos permiten cambiar los fondos, etcétera, de una forma súper sencilla. ¿Vale? Tenéis aquí la explicación en el link que tenéis abajo, donde os explican, y como os digo, habéis visto el vídeo que estamos poniendo hasta ahora, donde se hace eso, pero mejor que eso, hay una demo, ¿vale? Y en esta demo, básicamente, que tenemos aquí, se llama Disco, esto, lo que podemos elegir es al sujeto que queramos. Vamos a poner a esta chica. Vamos a utilizar, este es el fondo de esta chica, vamos a utilizar el fondo de esta de aquí, que no tiene nada que ver, ¿vale? Y por último, veis que la posición está así con un brazo arriba y el otro hacia abajo. Lo que vamos a hacer es pedirle que haga esta posición de aquí, que podemos incluso subirle nuestras poses dibujadas de esta forma, ¿vale? Entonces le damos a generar y de nuevo, como siempre, hay una pequeña cola y en unos pocos segundos nos genera la imagen que tendría esa posición de los brazos de la chica. Como podéis ver, ahí lo tenemos una imagen generada que ha partido de esa imagen con ese otro fondo, cambiando los brazos de la chica. Y luego le podemos decir que nos haga esta otra, con lo cual, si generamos pues 25 por segundo, básicamente podemos tener un vídeo, es decir, que generando pues 100 imágenes, podrías tener un vídeo de 4 segundos y montarlo. De momento la demo solo funciona en imágenes, pero ya nos pone aquí que la demo en vídeo va a venir en breve. No sé si lo ponía por aquí, en algún sitio aquí, vídeo demo coming soon. Es decir, que en breve tendremos la demo incluso para poner un vídeo y decirle qué poses queremos, qué lista de poses queremos que haga, y el vídeo automáticamente nos montará el vídeo de esa persona haciendo eso. Lo divertido de esto es que podemos incluso subirle una imagen nuestra. Fijaros que voy a subir una imagen mía, de las que utilizo para las miniaturas de los vídeos. Voy a poner el mismo fondo y no acaba de funcionar todo lo bien que querría. También tarda un poco más porque al ser una imagen de mayor calidad que las que nos ponen en la demo, tarda un poquito más de tiempo, pero fijaros cómo no solo funciona con sus imágenes, sino que además podemos hacerlo con nuestras propias imágenes para crear evidentemente los vídeos de baile. Esa no es mi cara, pero desde luego se ha basado en esa imagen. Tengo la barba, pero se ha inventado el resto, pero fijaros cómo los brazos me los ha movido como le ha dado la gana. Y si cambio eso por esta pose, por esta pose de aquí, por ejemplo, y le damos otra vez, va a ponerme de otra forma. No sé por qué con mi imagen saca ese rostro mal. La verdad es que la imagen no es la mejor porque tiene mucho contraste y es una imagen que utilizamos para las miniaturas, pero seguramente fijaros cómo me cambia. Incluso me intenta respetar el logo de mi camiseta, pero fijaros cómo cambia. Así que imaginaros lo que en 4 días, si esto acaba de nacer, lo que podremos hacer en 4 días. Lo tenéis todo aquí, se llama Disco, como digo, es una absoluta pasada este paper y lo que están empezando a conseguir hacer, y vamos a ver cómo esto se empieza a aplicar y cómo TikTok se plaga de cuentas falsas haciendo este tipo de vídeos virales. Y bueno, la verdad es que no va a tardar en empezar a hacer fakes y con fotos de Angelina Jolie, etcétera. Todo esto no va a tardar en llegar, pero la verdad es que es bastante increíble cómo puede hacer. Aquí tenéis un ejemplo más, donde la chica está bailando y no está bailando de verdad. Hemos partido únicamente de la imagen de referencia y el vídeo en baja resolución, desde luego, es 100% admisible. Así que ya lo tenéis aquí, lo podéis utilizar para caracteres de anime, para lo que os dé la gana. Así que bueno, va a ser divertido ver cómo evoluciona esto y cómo evolucionan las redes sociales y los creadores de contenido cuando empiece a haber tanta facilidad para generar contenido de inteligencia artificial. No vamos a decir falso porque alguien le va a decir los movimientos, pero sí que no vamos a tener que hacerlo. Esto va en línea de lo que hablamos la semana pasada también de John is Awful, de la serie de Black Mirror de Netflix, donde Salma Hayek vende los derechos de su imagen para inteligencia artificial y empiezan a hacer películas o una especie de serie utilizando a una Salma Hayek falsa, sin que ella haya dado su consentimiento para eso específicamente, pero como ha dado los derechos sobre su imagen, lo tiene perdido y no puede hacer nada al respecto. Bien, Midjourney tiene una nueva función que se llama Pan, que básicamente lo que nos permite es pasar pues, de esta imagen, que tenemos aquí de un perro hablando por teléfono, a esta de aquí en la que hemos desplazado hacia la derecha. Hace apenas unos días os mostré ya cómo estaba la nueva función del zoom out, que básicamente lo que nos hacía es ampliar la imagen. Pues ahora, utilizando ese mismo algoritmo, esa misma tecnología, lo que hacen es básicamente permitirnos desplazarnos en lugar de zoomear. Entonces imaginaos que voy a hacer aquí una imagen, por ejemplo, para imagine woman blonde on the street. Simple, para que vaya lo más rápido posible. Y vamos a ver que nos genera la imagen, y en base a la imagen os enseño el tema del pan.
Bien, ya nos ha generado las 4 imágenes típicas. En este caso, pues por el interés que esto me supone, voy a coger esta de aquí y la vamos a ampliar, la 2. Y una vez la 2 la seleccionamos, nos la renderiza, ya nos aparecerán los botones para panear, ¿vale? Entonces son estas flechitas que aparecen aquí abajo ahora. Yo de verdad que me muero porque Midjourney saque de una puñetera vez el software y el aplicativo y dejar de trabajar en Discord, porque es más limitado que todas las cosas. Pero bueno, hasta entonces van añadiendo los botones para poder hacer lo que se puede dentro de esto. Pues básicamente, si le pedimos que ahora nos dé este paneo hacia la derecha, lo que va a hacer es darnos la opción de darle una variación, evidentemente, y le vamos a poder decir cinema on the background, por ejemplo, ¿no? Le voy a decir que ponga un cine en el lateral. Entonces vamos a ver lo que es capaz de hacer y lo que va a hacer es crear una extensión de la imagen hacia la derecha y mostrarnos el resultado final. En este caso, cuando veamos la generación de la imagen, que va a empezar en cualquier momento, vamos a estar viendo cómo empieza a generar la imagen como si la hubiese cortado, pero no os preocupéis porque luego cuando nos la entregue, nos la entregará entera. ¿Veis? Aquí podemos ver cómo la imagen aparece como si hubiese cortado a la chica y se hubiese desplazado hacia la derecha, pero eso solo durante el proceso de creación de la imagen. Al final, cuando la imagen ya esté hecha, nos devolverá la imagen con la foto entera de lo que teníamos, cambiando el ratio de imagen para que ocupe toda la imagen entera. Bien, ya he acabado y como veis tenemos 4 imágenes nuevas en las que nos da 4 propuestas del cine que queremos. En este caso, como le he pedido un cine, me ha puesto butacas en algunas de ellas y en otras me ha puesto la entrada. Claramente esta es de las mejores, así que vamos a seleccionar la 2 de nuevo y vamos a ver a partir de aquí si le damos una ampliación más qué pasa, o evidentemente lo podemos combinar con los zooms. Fijaros que ahora en esta nueva imagen ya no me deja panear hacia arriba o hacia abajo, solo hacia los laterales, ¿vale? Porque básicamente ya ha generado la imagen hacia allí y no sé por qué, supongo que no permite la combinación del paneo hacia un lado y luego todo hacia arriba. Entonces tenemos que hacerlo en una dirección. Si queremos eso, básicamente lo que vamos a hacer es un zoom y nos hará hacia el lado y hacia arriba a la vez, con lo cual más fácil. Pero podríamos seguir extendiendo hacia el lateral y ver hasta dónde nos lleva. Le vamos a dejar el mismo prompt y ver cómo extiende esto. Bien, ya he acabado con el segundo paneo, vamos a verlo aquí y básicamente lo que vemos es, pues eso, la ampliación que he intentado hacer. Aquí empieza a hacer cosas un poco raras, empieza a meternos más butacas, pero no coincide la profundidad de campo ni nada, así que la verdad es que no ha funcionado demasiado bien. Al fin y al cabo, lo que está intentando Midjourney es competir un poco con el Generative Fill de Adobe, que tuvo tantísima fama y con lo cual pusieron el tema del zoom, que permite pues eso, tirar para afuera y a la vez moverse para los lados con esa opción de variable en que le podemos indicar que queremos que aparezca en ese espacio. Todo esto sin duda son básicamente funciones que está añadiendo Midjourney, que parece que no paran y cada semana hay una función nueva. Primero teníamos el tema del zoom, luego tuvimos el tema del width, del parámetro este para conseguir resultados más diferentes, ahora tenemos el panning, pero básicamente está intentando competir un poco con esa gran moda del Generative Fill de Adobe, en el que podemos generar pues ampliaciones de las imágenes, etcétera, mucho más controladas, poniendo lo que queramos en cada parte. Y evidentemente Midjourney aún no permite tanto control y la verdad es que es una lástima que funcione en Discord y yo no puedo esperar a que saquen la puñetera aplicación o el software para Midjourney, porque realmente creo que es una de las plataformas con más potencial para la generación de imágenes con inteligencia artificial. Así que esperemos que pronto la tengan y tengamos mucho más control, porque desde luego Discord es súper limitado. Bien, por último os voy a enseñar un debate que he encontrado. Os voy a poner un link, pero creo que no es el link oficial del debate porque no lo he encontrado, pero este está entero y funciona perfectamente. Y básicamente lo interesante de este debate es que es un debate que se ha hecho en Canadá entre dos equipos. Por un lado, un equipo de 2 personas que defienden que la inteligencia artificial es un peligro para que puede llegar a tener un riesgo para la extinción humana, y por otro lado un equipo que defiende que eso es una absoluta gilipollez y que no hay ningún tipo de posibilidad de que eso suceda. Con lo cual es interesante porque tienes las dos partes de si estar acojonado o estar tranquilo y la cubren con gente muy importante en el mundo de la inteligencia artificial. Fijaros, en este debate podéis ver ya algunos de los nombres que he hablado aquí a menudo. Tenemos a Max Tegmark y a Joshua Bengio en la parte de los que defienden, son de la gente que firmaron ese statement, esa carta, etcétera, diciendo que era un peligro para la humanidad. Y por otro lado, en el equipo contrario, tenemos a Yann LeCun, que es el director de inteligencia artificial de Meta, o sea, uno de los peces más gordos del mundo de la inteligencia artificial, y Mitchell, que es una mujer científica que no conocía yo hasta ahora y que también es interesante. Os recomiendo muchísimo este debate, dura alrededor de 1 hora y media, hay unos 15 minutos de palabrería del presentador y luego empieza de verdad, empieza de forma muy interesante con 6 minutos de statement inicial de cada uno de los participantes en cuáles son sus razones por creer lo que creen.
Y es un debate súper respetuoso, muy bien elaborado, con datos absolutamente científicos para tener una opinión u otra. El equipo de Techmark y Bengio defienden que esto es un riesgo para la humanidad e incluso ponen ciertos tweets de Yann LeCun para demostrar que él mismo ha reconocido que esto puede llegar a ser un problema, y el equipo de Yann LeCun y Mitchell defienden que todo esto es ciencia ficción y que no hay ninguna prueba científica que vaya a pasar esto, y que el pensar en ese riesgo de que la humanidad se extinga por inteligencia artificial nos va a hacer reducir muchísimo el desarrollo de inteligencia artificial y ponerle menos atención a problemas más cercanos como el potencial desempleo o las fake news, en lugar de ir pensando en algo que puede que no llegue a suceder. Pero básicamente ellos dicen que no hay ninguna prueba científica que demuestre que eso pueda pasar. Así que es un debate muy interesante, es el primer cara a cara que veo entre esos puntos de vista y creo que merece muchísimo la pena. Si podéis sacarle 1 hora y media de tiempo a vuestra vida, os recomiendo mucho que veáis este debate, porque realmente puede hacer que os replanteéis vuestra opinión sobre la inteligencia artificial hacia un lado o hacia otro. La verdad es que los argumentos de ambos lados son perfectamente válidos y aquí ya dependerá un poco de cómo resuene con cada uno de vosotros una opinión o la otra. En definitiva, estas han sido las noticias de esta semana. No dejéis de empezar a probar ChatGPT, de sacarle partido y de probar el tema del Code Interpreter, porque realmente va a cambiar la forma en la que hacemos todo lo que hacemos, y más vale que estemos acostumbrados a ello cuando venga la ola de reemplazo de productividad, mejor dicho, la ola en la que vamos a ser mucho más productivos utilizando esa herramienta. Y yo os veré la semana que viene con otro vídeo en que os resumiré las noticias que pasen esta semana. Nos vemos en el próximo vídeo.